Buenos días, muchachos. Ingreso de más compañeros, un poquito. Aquí Winnie, de Reyes. Bueno, Natalie Gutiérrez, Valentina. Otros compañeros para poder empezar. Escriban a sus compañeros que por favor ingresen pronto para no perder detalle de la reunión que tenemos sobre la guía número 3 que todavía estamos desarrollando entre la semana pasada y esta. Pues hay algunos que ya la han subido, pues muy bien. Pero los demás, pues hoy vamos a mirar la segunda parte, lo que tienen que ver las 3 primeras leyes de los gases. Igualmente los invito a trabajar muy arduamente en la entrega de sus actividades. No dejen para última hora, muchachos. La entrega de química de esta guía, plazo máximo es este viernes. Ruego el favor de estar presentando las evaluaciones por formularios de Google, teniendo en cuenta el aprendizaje que hemos tenido que adaptar en este estilo de educación remota, pero que poco a poco nos hemos venido acostumbrando. Sin embargo, pues todavía se demora un poquito, entonces tengamos mucha paciencia, esperemos que pues sacar provecho de aprendizaje, sin importar pues las circunstancias que nos, pues, sin tener tanto en cuenta al medio, sino que más bien pongamos de nuestra parte para que las cosas nos salgan bien. Muchachos, entonces ruego el favor, estar al día, no se vayan a quedar en sus actividades. Pues hasta el momento hemos tenido un muy buen rendimiento con el grado, no hemos tenido dificultades. Esperemos que siga siendo de la misma manera. La oportunidad que se dio de la entrega de actividades vencidas para algunos chicos que todavía no se habían nivelado fue un éxito para nosotros porque hubo estudiantes que aprovecharon de este grado bien la oportunidad y se lograron nivelar. Pues no, César, no es lo prometido, ¿no? Se asignó la calificación del 3, pero igualmente se hizo la pérdida de las asignaturas y eso nos mejoró bastante. Entonces, ruego el favor de estar pendientes para que de pronto no vayan a dejar a última hora cosas. Este tercer periodo va muy rápido, ya estamos llegando a la mitad, prácticamente. Esta es la semana 4, significa que en la parte académica estamos llegando a la mitad y de esa forma entonces avanza bastante rápido también pues el año. Aprovechemos todas las oportunidades que tengamos para aprender mientras dure este sistema de educación, pero pues esperemos a ver qué nos depara el gobierno, qué nos dice en cuanto a la continuidad de esta forma que tenemos que realizar. Entonces, bueno, vamos a compartir la pantalla, muchachos. Entonces, por favor, ruego mantener los micrófonos y cuando se requiera participar, pues entonces, con el mayor de los gustos, vamos a darles la oportunidad de que hagan preguntas. Necesito, sí, muchachos, la participación más activa un poquitico en las preguntas que me hagan respecto al trabajo. Hay veces veo que no se me hacen muchas preguntas. Sí hay bastante participación a veces en la entrega de guías, pero entonces necesito que haya más participación en cuanto a preguntitas. Eso me va diciendo cómo va mi trabajo, si se está entendiendo la guía, si no se está entendiendo. Entonces eso le ayuda a uno como profe a regular más su trabajo y de pronto a buscar los mecanismos para hacer las cosas bien. Si de pronto no es suficiente lo que se está haciendo. Entonces, muchachos, voy a ir a la primera parte de la guía donde, bueno, aquí chequemos un poquitín. Eso.
a la primera parte de la guía. Voy a remitirme para recordarles la fecha de entrega de estas actividades. Es el viernes 28 de agosto. Ahí pues hubo tiempo suficiente la semana pasada, esta. Hay estudiantes que ya subieron los ejercicios muy bien. Entonces, ves que no, pues vamos hoy a mirar las tres primeras leyes de los gases con el cual se van a resolver la mayor parte de los problemas que están planteados en el hacer. Entonces, vamos con mucho juicio. Plazo máximo de entrega de esta actividad, muchachos, viernes 28 de agosto. Bueno, esta vez sí lo cerramos el viernes porque pues se ha tenido bastante tiempito, ¿no? En las otras veces estaba como plazo al sábado, pero esta vez sí vamos a tratar de que se entregue el viernes exactamente en la noche, que sea el plazo máximo de entrega de esta actividad. Estoy calificando la actividad de semana 2 un poquito colgado porque bastante trabajo, pero entonces vamos a calificarla. La evaluación de la semana 1, que se hizo en la semana 2, hubo alguna dificultad en registro, pero ya lo arreglé, entonces estoy pendiente de subirle la planilla de calificaciones con todo, de ver cómo van en tercer periodo. En cuanto a lo que lleva corrido de esta semana, pues bien, perdón, de esta guía, el tema que tenga que ver con estado sólido y estado gaseoso, pues hasta el momento vamos bien, hay buena entrega, esperemos que finalice de esa misma forma, entregando la mayoría del grado sus actividades, pero es lo más importante aprendiendo, muchachos. Hagan el trabajo honesto de leer la guía, resolver ejercicio por ejercicio, los ejemplos que pone el profe, revisen los muchachos, que si de pronto hay veces no nos quedó claro, sencillo, llamemos al profe, escribámosle, profe, aclárame sobre este ejercicio, no lo pude hacer. Hay veces no puedo contestarte de momento, pero lo tengo pendiente y cuando en unos instantes después o cuando ya tengo el tiempo suficiente, entonces envío un video, hago una aclaración. Lo importante es que aprendamos. Bueno, no olviden la clave para décimo E. Esta es la clave para décimo E, muchachos. Ahí está. Entonces, para que ustedes puedan subir sus actividades. Buenos Porfa, días. buenas, ¿cómo estás? Porfa, te recomiendo el micrófono. Entonces, muchachos, lo que vimos la semana pasada fue estado sólido. Recuerden muy bien las características del estado sólido, sistemas cristalinos que trabajamos la clase pasada, en sus sistemas, en los diferentes sistemas. Yo les puse el ejemplo del barquito del Titanic que se rompió por un cambio estructural en la organización molecular de los átomos y moléculas del acero que estaban conformando el revestimiento de este barco gigantesco en los años 20. A Nadelcy Álvarez, bueno, ya le damos ingreso. Entonces, ahora, uy, ¿qué le pasaría a Nadelcy que no ingresa? Bueno, en, en el estado gaseoso, muchachos, nosotros ya vimos algo de los gases. Será Nadelcy, ¿no? Bueno, ya vimos nosotros, pasaría Nadelcy ahí trata de ingresar, de pronto cuestiones de sistema, que no logra. Bueno, ahí le estamos dando otra vez ingreso, a ver, caramba. Bueno, entonces, cuénteme, muchachos, ¿se está viendo bien la pantalla? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Cuéntenle a Ana Elsie que no está. Ana Elsie ya se ha enterado que está escribiendo en Classroom. No sé qué pasará con Ana Elsie. Cada rato me aparece acá. Bueno, ¿qué es lo que me está diciendo ahí? Ah, es Steven Torres, Ana Elsie. Démosle ingreso. A ver a ellos, a ver qué pasó. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a aprender esta semana? Más sobre el estado gaseoso. Las leyes de los gases. Esto ya entendimos que para poder caracterizar o entender un gas tenemos que comprender a qué presión está, a qué temperatura está, qué volumen ocupa y qué cantidad de gas hay. Que la presión la vamos a dar en atmósferas, la temperatura en Kelvin, el volumen en litros y la masa la vamos a dar en moles. Aquí puse gramos, pero hay que darle en moles. ¿Qué vimos? Que los gases hay que asumir que se comportan idealmente, porque los gases reales son muy difíciles de estudiar. Una de las cosas es asumir que el volumen de cada una de las moléculas del gas no es tenido en cuenta en el volumen total del gas. Porque pues obviamente un gas ocupa mucho espacio, ocupa tanto espacio que
el volumen de cada una de sus moléculas prácticamente es despreciable, entonces se asume despreciable completamente. El otro comportamiento ideal, que las moléculas del gas están en movimiento, están chocando unas con otras, pero que pero que después de que chocan, conservan la misma velocidad que tenían antes del choque. Es decir, que esta energía de las moléculas del gas nunca disminuye. Eso es una asunción ideal. También se asume idealmente que la relación presión por volumen en la cual se encuentra un gas sobre la masa en moles multiplicada por la temperatura es un valor constante. Y ese valor constante es para todos los gases. Ese es un valor constante K, que aquí le llamo K, pero que también se le llama, en algunos libros le llaman R. Y le damos ingreso otra vez a Anadel, si quién sabe qué sería, que no logra ingresar. Escríbanme a ella a ver si de pronto es que, bueno. Entonces, la constante universal de los gases, muchachos, como nosotros la estamos referenciando aquí, en algunos textos la que ustedes la encuentran es como R. Y esa constante universal siempre tiene el mismo valor. 3 personas, vamos a darles ingreso, vamos a decir otra vez, a ver qué sería. Diego, bueno. El valor es 0.082. Ese es el valor de la constante universal de los gases. ¿Y qué unidades tiene? Pues atmósferas, que es la presión, el volumen en litros, sobre la masa en moles, sobre mol, multiplicado por grados Kelvin. Entonces, des en cuenta, muchachos, que aquí la tenemos. Atmósfera, litros sobre mol por grados Kelvin. Es decir, que la presión por el volumen de un gas sobre la masa en moles por la temperatura a la cual se encuentra ese gas siempre tendrán este mismo valor. Por eso se le llamó de aquí para allá la constante universal de los gases y es una de las leyes que permiten establecer que un gas tenga comportamiento ideal. En esta parte de la guía nos referimos inmediatamente a revisar, bueno, aquí este mapita conceptual que nos refuerza la idea de lo que es un gas ideal, nos lleva a ver cada una de las variables del gas, que es la presión. Tomamos 2 puntos de vista, la presión desde el punto de vista físico, fuerza sobre área. Entonces, un ladrillo así de costado, luego colocado de plano, luego colocado vertical, ¿en dónde ejerce más presión? Pues en el punto C, porque el área de contacto es más pequeña. Si tú revisas la fórmula, fuerza sobre área, la fuerza en los 3 lados es la misma masa del ladrillo, pero el área de contacto en los 3 lados no es igual. El área de contacto con el suelo es más pequeñita en C. Y si tú analizas esta relación fuerza sobre área, entre más pequeñita sea el área, con la misma masa, con la misma fuerza, perdón, generaríamos más presión. Esta es la razón por la cual nosotros le sacamos filo al cuchillo. Nosotros lo realizamos la clase pasada. Si le sacamos filo es haciendo que se reduzca más el área de contacto. Con eso, aplicando la misma fuerza, estamos generando una gigantesca presión, lo cual logrará que podamos nosotros cortar. Ese es un principio. Por eso no podemos pararnos en la punta del dedo, porque el punto de contacto de un dedo pues sería muy mínimo, generando una presión muy grande. Y por eso descansamos sentados o acostados, porque la superficie de contacto con el piso va a ser mayor, manejando el mismo peso. Son algunas de las características de la presión desde el punto de vista físico. ¿Qué definimos la clase pasada? También definimos la presión desde el punto de vista químico. Una bolita de aire a cierta profundidad, a una mayor profundidad, mire cómo disminuyó el volumen, y a una profundidad mayor, miren el volumen pequeñito, significa que a mayor profundidad, mayor volumen. Si es un líquido que tiene más densidad, o sea, más pesado, pues las bolitas van a disminuir, las bolitas de aire van a disminuir su volumen, teniendo en cuenta que en las 3 condiciones A, B y C hay la misma cantidad de aire en las 3 burbujas, digámosle, más bien. Bien, esas son una condición. Aquí yo puse otro ejemplo, la clase pasada, donde trataba de mostrar que la presión atmosférica, miren el diámetro del radio de este globo, en Bogotá, el radio del globo, bueno, Bogotá,
Yopal, es Bogotá. Este es que me quedó corrido. Este es Yopal. Y Cartagena es este. Lo que nos quiere decir entonces que el globo en Bogotá, teniendo en cuenta que los tres globos de látex tienen la misma cantidad de aire en las tres ciudades, entonces el globo en Bogotá ocupa más volumen que el globo en Yopal. Y el globo en Yopal ocupa más volumen que el globo en Cartagena. O sea que en Cartagena, obviamente, hay mayor presión atmosférica porque hay mayor cantidad de aire encima de nosotros. En cuenta aquí el vector presión lo estuve reseñando, entonces esta es la fuerza que hace el aire sobre cada persona, por lo cual es más difícil respirar en Bogotá porque el aire no está tan comprimido como está en Cartagena. Mire, aquí en una sola bocarada, al respirar una sola vez, vas a encontrar mayor cantidad de oxígeno que al que tú respires en Bogotá. ¿Ves? Esas son algunas cositas que tienes que estar revisando y eso es lo que te invita a la ciencia, que seas más visualizador, más detallista en los fenómenos que tú ves en tu ambiente. Bien, teniendo en cuenta esto, en esa misma clase definimos lo que fue la presión atmosférica y establecimos que la presión o la fuerza del aire es el peso de una columna de 760 milímetros de mercurio. Esta es la señora presión atmosférica, o sea, el peso que hace el aire sobre los seres vivos o sobre la superficie. Mírelo, aquí ejerce y mantiene el líquido en ese lugar y la columna de mercurio tratando de salir, entonces tiene que contrarrestar y se van a ver una igualdad de fuerzas, o sea que esta fuerza ejercida por el peso de esta columna de mercurio de 760 milímetros iguala a la fuerza que está haciendo el aire. Y ahí establecimos que a eso le llamamos una atmósfera y que esa atmósfera es lo mismo que una columna de 760 milímetros de mercurio que en algunos libros, muchachos, le van a llamar 760 Thor, en honor a Torricelli, el personaje que diseñó y se inventó este experimento. 760 Thor. Eso. Entonces, ahí tendríamos entonces gran parte de lo que se estudió y qué más hicimos después. Luego revisamos algunos factores de conversión, como los que vamos a mostrar acá en este ejercicio. Nos dice, pasemos la presión atmosférica de Bogotá, que son 560 milímetros de mercurio, pasemos las atmósferas. Entonces, pero yo sé que una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio. Entonces, el procedimiento es muy sencillo. 560, que es el dato que me dan, factor de conversión, yo sé que una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio, cancelo y cancelo, y me da el dato de la presión de Bogotá, de los 560 milímetros de mercurio, en datos de atmósferas. Sabemos que la atmósfera es un promedio mundial de la presión atmosférica, lo que nos indica cuánto es menor la presión atmosférica de Bogotá con respecto a la presión atmosférica de casi todo el mundo, de casi la mayor parte de la superficie terrestre, indicándonos entonces que la presión atmosférica de Bogotá es menor casi en un 25%. Bueno, la temperatura, muchachos, siempre debemos trabajarla en grados Kelvin. Si ustedes recuerdan, por allá en grados anteriores les enseñaron que para pasar de centígrados a Kelvin era tomar los centígrados y sumarle 273 y así obteníamos la equivalencia de grados centígrados en Kelvin. Entonces, si yo voy a pasar una temperatura, por ejemplo, 27 grados centígrados, que es la temperatura promedio de Yopal, la voy a pasar a Kelvin, solo es sumarle a esos 27, 273, como estamos viendo acá. Le estamos sumando 273, 27 más 273 y nos da 300. Es decir, que la temperatura en promedio de Yopal es 300 Kelvin. Bueno, el volumen, muchachos, el volumen siempre tenemos que darlo en litros. Recuerde que un litro es 1000 mililitros o 1000 centímetros cúbicos. Que un centímetro cúbico es igual a un litro. Este ejercicio, pasemos 3.7 litros, que es el volumen de un galón, a centímetros cúbicos. Miren, muchachos, lo sencillo. Entonces, simplemente 3.7 litros por un litro que tiene, ¿qué? 1000 centímetros cúbicos.
Yo puedo colocarlo así, centímetros elevado al cubo, centímetros cúbicos, o también lo puedo expresar como cc, centímetros cúbicos. Cualquiera de las dos estaría bien expresada para poder hacerme entender de que me refiero a centímetros cúbicos. Entonces, en este caso, fíjate, cancelaría un litro con un litro. Me queda 3.7 por 1000, 3700 centímetros cúbicos. Así sucesivamente, la masa en moles, esto es algo que ya sabemos y lo hemos trabajado, lo trabajamos en el segundo periodo bastante. Entonces, pasar 600 gramos a moles, teniendo en cuenta que el gas es dióxido de carbono, lo primero que tenemos que hacer es el peso molecular del dióxido de carbono, que son 44 gramos por cada mol. Entonces, 600 por un mol, que son 44 gramos. Mira, cancelamos, cancelamos. Y 600 dividido entre 44 nos da 13,6 mol de dióxido de carbono. Y ahí está, entonces, muchachos, ese procedimiento que ya conocemos nosotros de pasar de gramos a moles. Ahora sí, las leyes de los gases. ¿Cuáles son las leyes? Las leyes son las que describen el comportamiento de un gas. Y están todas relacionadas con tres cositas, que son la presión, que la tenemos que dar en atmósferas, la temperatura, que la tenemos que dar en grados Kelvin, el volumen, que lo tenemos que dar en litros, y la masa, que yo le pongo así como una N, que es las moles, y la masa no sea en gramos, sino en moles. La relación de estas tres nos indica el estado de un gas, porque si hay mucho gas en un recipiente, en un volumen fijo, va a ejercer una mayor presión. Si ese gas lo calentamos, aumenta la presión si mantenemos el volumen constante. Todo eso vamos a revisarlo aquí con las leyes de los gases. Son 8, pero en esta vez solamente vamos a revisar 3. Algunos ya habrán revisado la guía y se dan cuenta que en esta primera parte solamente tomamos 3 leyes. La primera ley, muchachos muy concentraditos, vamos a imaginarnos igualmente un émbolo es como una jeringa. La jeringa tiene una parte donde lleva la aguja, otra parte, la parte móvil como un tambor que se mueve, y aquí el émbolo, ese émbolo es la parte móvil como esto. Date cuenta que esta superficie es móvil en la jeringa y aquí pues, cerramos un líquido o un gas. Aquí se sabe lo mismo. Date cuenta que esta tapa en este tanque va a ser un émbolo móvil. ¿Ya? Vamos a mirar qué nos dice la primera ley. Inicialmente tengo una presión de una atmósfera. La presión la estoy ejerciendo. Ahí está el vector hacia abajo. Una atmósfera contenida en un volumen de ¿cuánto? De 1.5 litros. Pero mira qué sucede. Aumento la presión al doble, 2 atmósferas. Y el volumen que sucede se me reduce a la mitad. Significa que a mayor presión, menor volumen. Lo que indica que la relación de la presión con el volumen son inversamente proporcionales. O sea que su multiplicación tiene que darme siempre un valor constante para cualquier gas. O sea que si yo aumento al doble la presión, el volumen se me reduce a la mitad, lo cual manejará siempre un valor constante. Igualmente, si yo aumento al triple la presión, el volumen se me reduce a la tercera parte, lo cual entonces me seguirá manteniendo el valor de la multiplicación constante. Esto es una inversa proporcional. Cuando uno aumenta, el otro disminuye. Y la inversa se relaciona por una multiplicación. A mayor presión, menor volumen. Lo estamos viendo acá. Date cuenta que si tú tapas la jeringa por este lado y tienes este volumen de aire y quieres comprimirlo más, entonces, bueno, hacemos un dibujito a ver si nos queda. Si quieres comprimir más la jeringa, hasta la mitad del volumen, pues tienes que hacer el doble de fuerza. ¿Sí? Tienes que hacer el doble de fuerza. Bueno, o sea, aquí había una fuerza, pero si yo hago el doble de fuerza, reduzco el volumen a la mitad. O sea, mayor presión, menor volumen. Vamos a ver cómo es que lo representamos nosotros gráficamente. Entonces, borramos acá para que podamos ver mejor. Y en este caso, entonces, muchachos, vamos a ver lo que sucede aquí con esta primera ley. Date cuenta en este ejercicio que si tú lo detallas en este gráfico, la temperatura está igual en ese termómetro, o sea que la temperatura permanece constante. Pero mira las pesitas en este émbolo móvil, esta tapita que sube y baja,
Mira las pesitas, 1, 2, 3, 4, ejercen una presión sobre este gas contenido. ¿Ya? Si quito ahora la mitad de las pesitas, o sea, la presión se reduce a la mitad, ya significa que el volumen aumenta el doble. Ahora, si quito esta otra pesita, el volumen, perdón, la presión se sigue reduciendo a la mitad de esa mitad y entonces el volumen aumenta el triple. Lo que está diciendo que a mayor volumen, entonces menor presión. Nos está indicando aún la inversa proporcional de esas dos variables relacionadas con los gases, que nosotros las estamos aquí revisando, y ahí sale la primera ley. Significa entonces, aquí está reseñado, que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Eso inmediatamente, muchachos, vamos a revisarlo con este ejemplito que tenemos aquí, que dice hallar la presión final, ojo, o sea, la presión 2, de un gas que inicialmente, ojo, presión 1, estaba a 1.5 atmósferas de presión, y en un recipiente, volumen 1, 3.5 litros, cuando lo llevo a un volumen 2, que es 2.5 litros. Yo hago un resumen de los datos aquí. Presión inicial, 1.5 atmósferas. ¿Ah? Volumen inicial, 3.5 litros. Ya está en las unidades, no tengo que pasarlo. Pero me pregunta por qué, con la presión 2. Pero ¿qué sé? El volumen 2 también me lo dieron. De que ahí coloco el resumen de datos. Planteo mi ecuación, presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Y de ahí a quien despejo a la presión 2. O sea que el volumen 2 pasa a dividir, me queda que presión 1 por volumen 1 dividido entre quién, entre volumen 2 que pasó a dividir, y luego reemplazo por los datos. ¿Cuál era la presión 1, muchachos? Pues 1.5 atmósferas, no la dio el problema, ahí lo tenemos también en el resumen. ¿Cuál era el volumen 1, muchachos? Pues 3.5 litros, ahí voy siguiendo la fórmula. ¿Cuál es el volumen 2? Que ahora queda como denominador. El volumen 2 ahora va a ser 2.5 litros. Y muchachos, entonces yo cancelo litros con litros. Queda 1.5 por 3.5 dividido en 2.5 y me da 2.1 litros. Entonces, cuenta, muchachos, que es muy fácil. Hay que identificar cuáles son unas variables y el truco es más bien hacer una organización de los datos que nos dan para luego ajustar la ecuación, despejar y obtener el valor deseado. Hay que cancelar las unidades. Siempre se tienen que cancelar como, bueno, aquí hay un errorcito. Miren este errorcito que está aquí. Porque si yo cancelo litros con litros, no me puede dar litros. Me tiene que dar, ¿qué? Atmósferas. Entonces, ahí en la guía corregimos. Estos son atmósferas. Entonces, ahí nos lo muestra el procedimiento. Entonces, ahí estos son atmósferas. Borramos para poder continuar con la segunda ley. Esta fue la primera ley. A mayor presión, menor volumen. La jeringa nos recrea un poquitico de esa situación. La segunda ley nos relaciona el volumen con la temperatura. Detallen muy bien, muchachos, que en este émbolo hay una sola pesita, o sea, la presión la voy a mantener constante. Y la cantidad de gas, o sea, la masa de gas también. Ahora, ¿qué ocurre? Que voy a calentarlo. Le voy a poner fuego, lo caliento. Al subir la temperatura, empieza a aumentar el volumen. O sea que a mayor temperatura, hacia la derecha, el volumen también aumenta. Y mire cómo veo yo esa pendiente positiva, a diferencia del caso anterior, que era la negativa, ¿no? Entonces, veo una pendiente positiva, a mayor temperatura, mayor volumen. Si yo cojo el aire contenido en la jeringa, y empiezo, entonces, de una forma u otra, a calentarlo con fuego o lo que sea, entonces se empieza a dilatar, a subir el volumen de la jeringa, lo cual nos muestra la relación entre el volumen y la temperatura, que es directamente proporcional. Eso entonces lo vamos a referenciar acá. Aquí quedó mal, no es presión, temperatura, es volumen sobre temperatura, es igual a un valor que constante. Porque si es directamente proporcional, ¿qué significa? Que si aumenta el volumen es porque aumentó la temperatura. Y te das cuenta, entonces, que siempre mantiene una relación constante. Que si se triplica el volumen,
también se triplicará la temperatura. O que si triplico la temperatura, triplico el volumen. Nos mantiene un valor constante, lo cual nos garantiza que esto se cancele y siempre vamos a tener ese valor constante. Y por eso la fórmula. Yo tengo un volumen inicial con una temperatura inicial, debe ser igual al volumen final o volumen 2 sobre la temperatura final o temperatura 2. Y tengo entonces esta fórmula que nos relaciona la directa proporcional entre volumen y temperatura. Como se dan cuenta, esto es bastante sencillo, muchachos. Pueden revisar videos, revisar el video de aquí de la grabación de la clase, las veces que sea necesario. Lo importante es que se comprenda bien el tema. No hicimos un ejercicio de la segunda ley porque la segunda y la primera ley están contenidas en la tercera. Entonces, ¿qué ocurre acá? Ocurre que ya vimos en la primera ley que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Como son inversamente proporcionales, la presión y el volumen se relacionan por una multiplicación. Pero ¿qué sucede? Que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Entonces, mira cómo está relacionado. O sea que presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Lo que nos muestra exactamente la tercera ley que reúne la primera y la segunda. Es decir, que no necesitas estar utilizando ecuación de la primera y la segunda ley, puedes utilizar la tercera ley. Si es un proceso que ocurre a temperatura constante, cancela la temperatura y te queda entonces la primera ley. Si es un proceso que ocurre a presión constante, cancela las presiones y que va a quedar volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Es decir, que quedarías exactamente en la segunda ley. Lo que nos muestra que con la tercera ley podemos resumir las cosas. Y vemos un problemita de ejemplo que tenemos acá. Y este problemita nos dice, entonces concentraditos muchachos, porque así nos salen dos ahí en el ejercicio del hacer. Hallar el volumen final, ojo, el volumen 2, ahí está, de un gas de oxígeno, que inicialmente estaba, temperatura inicialmente 25 grados centígrados, míralo, mira cómo lo paso de una vez a Kelvin. 25 más 273 nos da 98 Kelvin. Y presión inicial, 345 milímetros de mercurio. ¿Cómo lo paso a atmósferas? Dividiéndolo entre 760 milímetros de mercurio. Entonces, ahí me va a dar 0.45 atmósferas. Dese cuenta cómo tengo presión inicial o presión 1 y temperatura 1. El volumen 1 hay que pasarlo a litros. ¿Quiere? Y todo nos lo dio el problema como condiciones iniciales. 3.600 centímetros cúbicos, lo divido en 1000, acuérdense, para pasarlo a litros, y nos da 3,6 litros. Cuando se calentó, aquí nos da una temperatura 2, condiciones finales, a 65 grados, pasándolo a Kelvin, que hay que pasarlo, o sea, sumándole 273, nos da 338 Kelvin. Y el volumen 2 es el que nos está preguntando, date cuenta. Si yo aplico la ecuación de la tercera ley, presión 1, volumen 1, temperatura 1, igual a presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me están solicitando un volumen 2. Y entonces ahí, ¿a quién tengo que despejar? Al volumen 2. ¿Cómo quito la presión 2? ¿Está multiplicando al volumen 2? Pasa a dividir. ¿Cómo quito la temperatura 2? Está dividiendo al volumen 2, sube al otro lado a multiplicar. Y mire cómo nos queda. Presión 1, volumen 1 por temperatura 2. Aquí está escrito. ¿Sí? Y el otro nos queda presión 2, que baja y a multiplicar. Baja, entonces queda temperatura 1 por presión 2. Aquí es igual al volumen 2. Y el volumen 2, entonces tendría presión 1, volumen 1, temperatura 2. Ahí lo reemplazo. ¿Cuánto era la presión 1? Allá la teníamos, en atmósferas, ¿no? El volumen 1 en litros, ahí lo tenemos, muchachos. Y la temperatura 2, ojo, sigamos la ecuación. La temperatura 2, 338 Kelvin, y la coloco, dividido entre temperatura 1, que son 298 Kelvin, multiplicado por la presión 2, que aquí la tenemos. Eso. Tener en cuenta que siempre la parte de abajo se pone un paréntesis para que nos quede bien.
la cancelación de las unidades. ¿Listo? Kelvin. Con Kelvin, date en cuenta que el resultado te quedó en litros. 0,45 por 3,6 dividido entre esta operación nos da 3,1 litros. Ya ven, muchachos, el procedimiento es sencillo. Es practicar un poquito, cualquier duda, cualquier cancelación que no les da de unidades, me escriben, les envío un videito de ejercicios, cualquier cosita, todo buscando la manera que comprendan y hagan la actividad de la forma más honesta posible. ¿Qué actividades generan tu calificación? Primero que todo, hay que presentar esto de las leyes de los gases, de las 3 primeras leyes, la presentamos la siguiente semana. Esta semana, de pronto, bueno, vamos a ver si alcanzamos a hacerles una evaluación en las cuales, sí, esta semana se presenta lo que se vio la semana pasada y esta semana hay que evaluar lo que tiene que ver con estado sólido, que se vio, lo que es presión, temperatura, volumen, y la siguiente semana evaluamos las 3 primeras leyes de los gases. Entonces, segundo, consultar qué es dureza. Muchachos, para el estado sólido, qué es dureza, qué es maleabilidad, qué es ductilidad. Y presentes un mapa conceptual. El mapa conceptual, miren muchachos, si me alcanzan a ver, aquí yo tengo un programita que se llama el CMAP Tools. El CMAP Tools te permite realizar cualquier mapa conceptual. A ver si podemos aquí, le decimos nuevos CMAPs. Por ejemplo, acá, o nuevos CMAPs. Y date cuenta que yo le doy doble clic acá y me aparece. Por ejemplo, estado gaseoso. Y le doy clic ahí, entonces empiezo a sacar las rayitas. Entonces yo le digo, entonces, ya, un estado inestable de la materia. Entonces, bueno, ahí voy haciendo, tú lo vas cacharreando, bueno, tú lo puedes mover para acá, le puedes mover allá, entonces puedes hacer tus mapas conceptuales. Entonces, las moléculas están separadas, bueno. Ahí está, para que tú puedas trabajarlo, puedes copiar el pantallazo, bueno, puedes hacer lo que quieras con eso. Se llama CMAP Tools, lo puedes trabajar en software libre, no te van a cobrar. Bueno, vamos aquí a revisar ahora qué más nos está solicitando. Entonces, perdón, me fui para allá, no estoy aquí tomando bueno, acá. Entonces, ahora explica por qué ocurre el fenómeno de la altura, especialmente en los jugadores de fútbol. ¿Y cuál es la razón por la cual el agua no hierve en todas partes de la Tierra? Bueno, aquí, ¿qué significa que te digan que la llanta del carro son 32 libras de aire? Acuerda que estas son unidades de presión. Debe ser 32 libras por cada cuadrado. Bueno, revisa este concepto, te lo solicito que lo hagas en la parte del saber. Acuérdate que este es un trabajo que tienes que estar realizando entre la semana pasada y esta. Y esto, aquí aplico la primera ley, aplico en esta segunda ley, tercero, aplico tercera ley, lo mismo en el cuarto, para que lo puedas desarrollar sin ningún problema. Cualquier cosita, muchachos, con el mayor de los gustos. Bien, entonces vamos a tomar el pantallazo de evidencia de la asistencia de ustedes, muchachos. Entonces voy a tomarlo ahí. Aquí voy hasta la mitad para tomar a los chicos que están en la mitad. Entonces, y vamos al último, la última franjita, nos queda menos de un minuto antes de que se me pierda la conexión. Entonces, listo. Entonces, bueno, queda menos de un minutico. Muchachos, un abrazo, los saludo muy cordialmente. Por favor, con estas actividades para aprender. Con el mayor de los gustos estoy para servirles. Llámenme, escríbanme, lo que sea, lo que esté sucediendo con sus trabajos. Cuéntenme, haré lo posible por colaborarles. Hay veces es difícil, pero pues hacemos lo posible. Bueno, se va a cortar, muchachos. Me escriben con el mayor de los gustos, chicos. Un abrazo, Dios los bendiga, cuídense mucho. Recuerden, no salgan si no es necesario, no lo hagan. Entonces, Adriana,